La isla de Bute, en Escocia, era el tipo de lugar al que la gente se mudaba buscando paz. Una comunidad pequeña, rodeada de agua, donde todos se conocían y las puertas aún se dejaban sin llave. Allí creció Aaron Campbell, un chico de 16 años que parecía encajar perfectamente en esa imagen de tranquilidad. Sonreía con facilidad, tocaba la guitarra, subía videos divertidos a internet y participaba en actividades benéficas. Para los vecinos, era educado, atlético y agradable. Nadie lo veía como una amenaza, pero bajo esa fachada, algo oscuro llevaba años creciendo en silencio. La noche del 1 de julio de 2018, Alicia MacPhail, una niña de 6 años, dormía en la casa de sus abuelos mientras visitaba la isla durante el verano. Se había acostado feliz, emocionada por ver a su padre al día siguiente. Por la mañana, su cama estaba vacía. El pánico se extendió de inmediato. Sus abuelos revisaron cada habitación, cada rincón. La policía llegó en minutos y los vecinos se sumaron a la búsqueda. Aaron Campbell fue uno de los voluntarios. Caminó por los bosques, hizo preguntas, aparentó compartir la angustia colectiva. Nadie sospechó de él. Horas después, la búsqueda terminó de la peor manera posible. El cuerpo de Alicia fue encontrado en una zona boscosa a menos de 1 kilómetro de la casa. Había sido secuestrada, violada y asesinada. La isla entera quedó paralizada. Los investigadores comenzaron descartando a extraños o visitantes. Pero al revisar las cámaras de seguridad, encontraron una imagen inquietante. A las 2:26 de la madrugada, una figura alta, descalza, caminaba por el vecindario cargando algo en brazos. Cuando interrogaron a Aaron, se mostró calmado. Casi demasiado. Dijo que había pasado la noche jugando videojuegos y durmiendo. Su relato era simple y seguro. Las pruebas forenses lo destruyeron. El ADN encontrado en el cuerpo de Alicia coincidía con el suyo. Al ser confrontado, Aaron no lloró ni negó nada. Sonrió levemente y dijo: «Está bien, me han pillado». Esa frase heló la sala de interrogatorios. Lo que siguió fue aún más perturbador. Aaron describió lo ocurrido con un tono plano, analítico. Dijo que llevaba años pensando en hacer daño a alguien, que quería saber qué se sentía. Hablaba como si analizara una escena de película. No mostró rabia ni nerviosismo, solo curiosidad. En el juicio, la fiscalía lo describió como frío, calculador y completamente carente de remordimiento. Argumentaron que había acechado a su víctima en la oscuridad y que, tras ser descubierto, solo mostró frustración por haber sido atrapado. Un perito afirmó que Aaron no solo carecía de empatía, sino que no comprendía por qué la empatía debía importar. El juez fue directo al dictar sentencia. No ha mostrado ni una sola muestra de arrepentimiento. Es un individuo peligroso y manipulador. Aaron Campbell fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 27 años antes de poder solicitar libertad condicional. Incluso después del veredicto, se mantuvo sereno. Escribió cartas alegando que había sido incriminado. Luego se retractó. Bromeaba con otros reclusos. Un guardia declaró que parecía observar el dolor ajeno como si fuera un experimento. En 2019, su condena fue reducida a 24 años en apelación, lo que provocó indignación nacional. Muchos consideraron inconcebible que alguien con tal frialdad pudiera aspirar algún día a la libertad. Hoy, el nombre de Aaron Campbell es sinónimo de traición en la isla. El chico sonriente del supermercado, el vecino amable, resultó ser el peor de los depredadores, aquel que se esconde a plena vista. Aaron será elegible para libertad condicional en la década de 2040. Pocos creen que ese día llegue. A finales de la década de 1980, el suburbio de Warwick, Rhode Island, representaba la imagen clásica de la seguridad estadounidense. Bicicletas abandonadas en las entradas, niños jugando hasta que caía la noche, vecinos que se saludaban por su nombre. Entre esos rostros conocidos estaba Craig Price, un chico simpático, atlético, educado.
Nadie imaginaba que antes de cumplir los 16 años, se convertiría en uno de los asesinos en serie juveniles más jóvenes del país. Craig creció en una familia trabajadora, el menor de 3 hermanos. Le gustaba el fútbol americano y hacía amigos con facilidad. En la escuela lo consideraban inteligente y encantador, pero detrás de esa fachada había impulsividad, rabia y una creciente fascinación por la violencia. Tenía solo 13 años cuando mató por primera vez. La víctima fue Rebecca Spencer, una mujer de 27 años que vivía a 2 casas de distancia. La noche del 27 de julio de 1987, Craig entró en su casa. Lo que ocurrió dentro fue tan brutal que incluso investigadores experimentados quedaron impactados. Sin embargo, el crimen quedó sin resolver durante casi 2 años. No había testigos ni motivos claros. Nadie sospechó del adolescente sonriente del vecindario. En septiembre de 1989, Craig volvió a matar. Esta vez, las víctimas fueron Joan Heaton, de 39 años, y sus 2 hijas, Jennifer, de 10, y Melissa, de 8. Vivían a pocas cuadras de su casa. Los cuerpos fueron descubiertos días después, cuando familiares preocupados alertaron a la policía. La escena fue descrita como una de las más horribles en la historia del estado. La pequeña comunidad quedó paralizada. ¿Quién podía haber hecho algo así? La respuesta llegó con pruebas físicas, una huella ensangrentada, pisadas que coincidían con las zapatillas de Craig, y finalmente, una confesión que dejó atónitos a los detectives. Cuando lo confrontaron, Craig Price admitió todos los asesinatos sin vacilar. No mostró emoción alguna. Relató los hechos con detalles escalofriantes, y en algunos momentos incluso rió. Dijo que había entrado a robar en la casa de los Heaton y atacó cuando Joan despertó. Al preguntarle por qué, respondió simplemente, se sintió bien. Tenía 15 años. La noticia sacudió al estado. No se trataba de un criminal adulto ni de alguien con antecedentes. Era un chico que jugaba al fútbol, el hijo de un vecino, alguien que pasaba en bicicleta frente a las mismas casas donde había quitado vidas. Legalmente, el caso era un desastre. Por su edad, Craig debía ser juzgado como menor. Eso significaba que, sin importar cuántas personas hubiera asesinado, solo podía ser retenido hasta cumplir 21 años. 6 años de detención por 4 asesinatos. La indignación pública fue inmediata. Durante las evaluaciones psicológicas, fue descrito como impulsivo, inteligente y completamente carente de remordimiento. Dentro del centro juvenil, se comportaba con arrogancia, se burlaba de los guardias y presumía de que el sistema no podía detenerlo. Decía abiertamente que saldría libre y que nadie podría impedirlo. A medida que se acercaba a su cumpleaños número 21 en 1994, las autoridades intentaron mantenerlo encarcelado, acusándolo de agresiones y violaciones disciplinarias. Craig, lejos de intimidarse, se jactaba de ello. En una entrevista grabada afirmó, «No pueden encerrarme para siempre. Cuando salga, volveré». No era una amenaza vacía. En los años siguientes, Craig Price acumuló un historial de violencia dentro de prisión. Atacó a funcionarios, amenazó al personal y en 2017 apuñaló a otro recluso, lo que le valió 25 años adicionales de condena. Cualquier posibilidad de libertad se evaporó. Hoy, Craig Price ya no es el chico sonriente de Warwick. Es un hombre de mediana edad, trasladado a una prisión de Florida tras años de problemas disciplinarios en Rhode Island. Todo indica que nunca será liberado. Su caso cambió la ley estatal para siempre, permitiendo que menores acusados de crímenes atroces puedan ser juzgados como adultos. También destruyó una creencia profundamente arraigada, que la juventud, por sí sola, equivale a inocencia. Craig Price demostró lo contrario, y lo hizo antes de aprender siquiera a conducir. Daniel Bartlam parecía un adolescente británico común. Tenía 14 años, vivía en Nottingham y pasaba gran parte de su tiempo jugando videojuegos, leyendo cómics y viendo series de televisión con su familia.
En la escuela lo describían como educado, tranquilo, algo reservado. Nada en su comportamiento exterior sugería peligro. Para su madre, Jacqueline Bartlam, era simplemente su hijo, un chico atravesando la típica etapa difícil de la adolescencia. Pero dentro de Daniel, algo se estaba fracturando. Las discusiones con su madre se volvieron frecuentes. Peleaban por las notas, por el tiempo frente a la pantalla, por reglas básicas del hogar. Jacqueline creía que era rebeldía normal. No sabía que, en secreto, su hijo estaba escribiendo una historia. No era un relato cualquiera, era un guión violento, detallado, casi cinematográfico. El protagonista era un joven llamado Daniel, que asesinaba a su madre con un martillo y luego incendiaba la casa para borrar las pruebas. Para Daniel, aquello dejó de ser ficción, era un ensayo. El 25 de abril de 2011, mientras el Reino Unido celebraba el lunes de Pascua, Daniel decidió convertir su fantasía en realidad. Esperó a que su madre estuviera sentada viendo televisión. Tomó un martillo de garra y la atacó sin previo aviso. El golpe fue brutal, definitivo. Jacqueline no tuvo oportunidad de defenderse. Después del ataque, Daniel arrastró el cuerpo de su madre hasta el dormitorio, roció la habitación con líquido inflamable y prendió fuego. Mientras las llamas comenzaban a extenderse, empacó una mochila. Tomó a su hámster como si nada extraordinario hubiera ocurrido y salió de la casa. Cuando los bomberos llegaron, creyeron estar frente a un incendio doméstico trágico. Pero al examinar los restos, algo no encajaba. El fuego no había causado la muerte. Jacqueline ya estaba muerta antes de que comenzaran las llamas. A la mañana siguiente, la policía encontró a Daniel caminando tranquilamente por la zona. Estaba calmado, sereno. Les dijo que un intruso había entrado en la casa, atacado a su madre y provocado el incendio, y que él había logrado escapar. Su historia parecía creíble al principio, pero se desmoronó rápidamente. Los investigadores hallaron el martillo, el acelerante y, lo más incriminador, el guión que Daniel había escrito semanas antes. El texto describía con precisión escalofriante exactamente lo que había ocurrido. Era prácticamente un espejo del crimen real. Cuando los detectives confrontaron a Daniel con el manuscrito, su actitud cambió. Se quedó en silencio. Luego confesó. Afirmó que había sufrido un episodio de locura momentánea, que no había querido matarla. La fiscalía no lo aceptó. Durante el juicio, los fiscales lo presentaron como frío, metódico y calculador. Subrayaron la planificación previa, el incendio deliberado y su calma posterior. El juez describió el crimen como inquietante en su precisión. La defensa intentó argumentar responsabilidad disminuida, señalando su inmadurez emocional y su obsesión con contenidos violentos. Los psicólogos que lo evaluaron no llegaron a un consenso absoluto. Algunos detectaron rasgos narcisistas y una desconexión emocional preocupante. Otros lo vieron como un adolescente inmaduro, incapaz de separar fantasía y realidad. Pero todos coincidieron en algo. Daniel había cruzado esa línea conscientemente. En 2012, Daniel Bartlam fue declarado culpable de asesinato. Recibió una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 16 años, antes de poder optar a libertad condicional. Para la familia de Jacqueline, la condena no trajo consuelo. Declararon que ella había vivido por sus hijos, que siempre creyó que Daniel solo atravesaba una etapa difícil. Nunca imaginó que su propio hijo estaba ensayando su muerte, como si fuera un episodio de televisión. En prisión, Daniel ha mantenido un perfil bajo. Es descrito como callado, obediente y obsesionado con la lectura. Algunos funcionarios afirman que todavía habla de series y dramas televisivos como si fueran más reales que su propia vida. A día de hoy, Daniel Bartlam continúa encarcelado en el Reino Unido. Ya entrado en la veintena, será elegible para libertad condicional a finales de la década de 2020. Aunque muchos expertos creen que su liberación provocaría una fuerte reacción pública. Daniel quería ser el guionista,
el director y el protagonista. Al final, quedó atrapado para siempre en el papel del villano que él mismo escribió. En 2014, la ciudad inglesa de Colchester se vio sacudida por 2 asesinatos aparentemente aleatorios que sembraron el miedo entre sus habitantes. El responsable no era un criminal experimentado, ni alguien con antecedentes violentos. Era James Fairweather, un adolescente de 15 años, introvertido, acosado en la escuela y obsesionado con la idea de convertirse en un asesino en serie. A simple vista, James parecía un joven común. Vestía sudaderas, jugaba videojuegos y pasaba desapercibido en clase. Pero por dentro, su mundo era oscuro y obsesivo. Estudiaba a asesinos famosos, admiraba su poder y hablaba en Internet sobre su deseo de convertirse en uno de ellos. No se limitaba a fantasear. Estaba planificando su propio legado. El 29 de marzo de 2014, James salió de su casa con un cuchillo que había robado. Deambuló por las calles de Colchester buscando a alguien vulnerable. Su primera víctima fue James Atfield, un soldado de 23 años que regresaba a casa después de una noche fuera. Atfield había sufrido una lesión cerebral años antes, lo que lo hacía más lento y desorientado. Cuando James lo vio sentado en un banco del parque, decidió atacar. El asesinato fue brutal e inexplicable. No hubo discusión ni provocación. El joven soldado murió en el lugar. La ciudad quedó conmocionada, pero no había testigos ni sospechosos claros. El caso se enfrió rápidamente. Casi 3 meses después, el 17 de junio, James volvió a actuar. Esta vez siguió a Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 44 años, que caminaba hacia la Universidad de Essex. Vestía ropa tradicional y no tuvo oportunidad de defenderse. El ataque fue rápido, silencioso y mortal. El pánico se apoderó de Colchester. La policía inundó las calles, advirtiendo a la población que no caminara sola. Durante semanas, los investigadores buscaron patrones sin éxito. Mientras tanto, James continuaba con su vida cotidiana. En la escuela seguía siendo invisible. En casa, pasaba horas leyendo noticias sobre los asesinatos que él mismo había cometido. La policía descubrió más tarde que James llevaba una lista con nombres de personas que planeaba asesinar. Todos eran desconocidos. Su objetivo era claro: cometer al menos 5 asesinatos y luego ser capturado, asegurándose de que su nombre fuera recordado. Su plan se derrumbó en mayo de 2015. Una patrulla policial lo encontró merodeando cerca de un sendero boscoso, usando guantes y portando un cuchillo. Cuando los agentes lo detuvieron, James no intentó huir. Les dijo directamente: iba a matar a alguien esta noche. Al principio, los oficiales pensaron que buscaba atención, pero al revisar su mochila y encontrar el arma, comprendieron la gravedad de la situación. Durante el interrogatorio, James describió ambos asesinatos con un nivel de detalle estremecedor. Afirmó que escuchaba voces que le decían que debía hacerlo, que había sido elegido. Se refería a los asesinatos como práctica y sonreía al hablar de ellos. Los psicólogos forenses diagnosticaron esquizofrenia paranoide, señalando alucinaciones y delirios violentos. La fiscalía, sin embargo, sostuvo que James sabía exactamente lo que hacía. Había elegido a sus víctimas, planificado los ataques y seguido la cobertura mediática después. En el juicio, la defensa intentó demostrar que James era inimputable debido a su enfermedad mental. La acusación respondió que su planificación meticulosa demostraba plena conciencia. El juez estuvo de acuerdo con la fiscalía. En 2015, James Fairweather fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 27 años, antes de poder optar a libertad condicional. Sus padres declararon entre lágrimas que habían pedido ayuda durante años, advirtiendo sobre la obsesión de su hijo con la muerte y la violencia, pero que nadie los tomó en serio. Hoy, James Fairweather sigue encarcelado en el Reino Unido. Es educado, callado y distante. No muestra remordimiento.
Sus víctimas fueron elegidas al azar. Su motivación fue la fama. Su máscara, la de un adolescente solitario al que nadie temió hasta que fue demasiado tarde. Durante toda su infancia, Josh Phillips aprendió a refugiarse en un mundo de fantasía. Cuando algo salía mal, simplemente lo ignoraba. Para él, los problemas desaparecían si fingía que nunca habían ocurrido. Ese mecanismo de defensa, aparentemente inocente, se convertiría años después en el núcleo de uno de los crímenes más perturbadores cometidos por un menor en Estados Unidos. En noviembre de 1998, el barrio de clase media de Jacksonville, Florida, era un lugar donde la gente aún dejaba las puertas sin cerrar y los niños jugaban sin supervisión constante. Josh, de 14 años, era conocido como el chico perfecto del vecindario. Educado, sonriente, ayudaba a los vecinos cortando el césped y saludaba a cualquiera que pasara frente a su casa. Nadie tenía una sola razón para desconfiar de él. El 3 de noviembre, Maddie Clifton, una niña de 8 años, salió a jugar como cualquier otra tarde. Estaba lanzando una pelota de béisbol. Minutos después, había desaparecido. Su familia avisó a la policía y el vecindario entero se volcó en una búsqueda desesperada. Voluntarios recorrieron calles, bosques, patios traseros. Se colocaron carteles, se organizaron batidas y los medios locales cubrieron el caso sin descanso. Josh Phillips participó en todo. Caminó junto a los voluntarios, ayudó a pegar carteles y acompañó a los equipos de búsqueda con calma absoluta. Para todos, era simplemente un chico solidario ayudando a encontrar a una niña perdida. Pero cada uno de esos gestos era una actuación. Durante 7 días, mientras la ciudad buscaba a Maddie, Josh dormía literalmente sobre su cuerpo. A medida que pasaban los días, la desesperación aumentaba. Las pistas se agotaron. La madre de Maddie apareció en televisión suplicando por la vida de su hija. Jacksonville contenía la respiración. Entonces, el 10 de noviembre, la verdad salió a la superficie de la forma más brutal posible. La madre de Josh, Melissa Phillips, decidió limpiar la habitación de su hijo. Notó una mancha húmeda cerca de la base de la cama de agua y un olor extraño que no lograba identificar. Al intentar buscar una fuga, levantó el colchón. Primero llegó el olor, luego la imagen. Envuelta en sábanas y plástico, estaba Maddie Clifton. Melissa salió gritando de la habitación sin detenerse. La policía rodeó la casa en cuestión de minutos. Josh fue esposado y llevado, mientras los vecinos observaban en shock. El mismo chico en quien habían confiado había pasado una semana entera viviendo con normalidad, comiendo, jugando videojuegos y durmiendo sobre el cuerpo de la niña desaparecida. Durante el interrogatorio, Josh se derrumbó. Afirmó que Maddie había ido a su casa a jugar, que la pelota la golpeó y que ella empezó a llorar. Dijo que entró en pánico, temiendo el enojo de su padre por haber llevado a una niña a casa sin permiso. Según su versión, solo quiso que se callara. Minutos después, ya no se movía. Los fiscales no creyeron en un accidente. Las lesiones, el ocultamiento deliberado del cuerpo y el comportamiento posterior demostraban, según ellos, una frialdad incompatible con un simple pánico infantil. Lo que más perturbó a los investigadores no fue solo el asesinato, sino la calma absoluta que lo siguió. En el juicio de 1999, la sala estaba abarrotada. Frente al jurado se sentaba un chico que apenas alcanzaba a ver por encima de la mesa. La defensa lo describió como emocionalmente inmaduro, dominado por el miedo a su padre y sin capacidad de razonar. Su madre declaró entre lágrimas que su hijo no era un monstruo, solo un niño que entró en pánico. El jurado no estuvo de acuerdo. Tras una breve deliberación, Josh Phillips fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia era obligatoria: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tenía 14 años. Su vida fuera de prisión había terminado. El veredicto dividió al país.
Algunos creían que se había condenado a un niño sin darle oportunidad de rehabilitación. Otros sostenían que la frialdad de su silencio hacía imposible cualquier indulgencia. En 2012, la Corte Suprema declaró inconstitucional la cadena perpetua automática para menores, y el caso se reabrió. Para entonces, Josh ya llevaba más años en prisión de los que había vivido en libertad. Sus abogados lo describieron como un recluso ejemplar, arrepentido y rehabilitado. Pero la hermana de Maddie habló ante el tribunal con una sola frase que congeló la sala. Él pudo crecer, Maddie no. El juez mantuvo la condena. A día de hoy, Josh Phillips continúa encarcelado en Florida. 7 días, un vecindario buscando, y el asesino durmiendo justo encima de la verdad. Para sus compañeros de clase, Kim Edwards y Lucas Markham eran solo otra pareja adolescente, tímidos, inseparables, siempre juntos. Pasaban las noches enviándose mensajes, viendo películas románticas y hablando de huir de un mundo que, según ellos, no los comprendía. Pero en 2016, en la tranquila ciudad inglesa de Spalding, esa fantasía se transformó en uno de los crímenes juveniles más perturbadores del Reino Unido. Ambos tenían 14 años. Legalmente, niños. Emocionalmente, ya vivían en un mundo aislado, construido a base de obsesión, resentimiento y una idea distorsionada del amor. Kim idealizaba historias oscuras de romance eterno, especialmente las películas de Twilight, donde el amor justificaba cualquier sacrificio. Lucas aceptaba ese universo sin cuestionarlo. Para él, Kim era todo lo que tenía. La vida familiar de Kim estaba marcada por conflictos constantes. Culpaba a su madre, Elizabeth Edwards, de la ruptura del hogar y de su infelicidad. Su hermana menor, Katie, de 11 años, era alegre, confiada y completamente ajena al odio silencioso que crecía dentro de su propia casa. Lucas, por su parte, arrastraba una historia de abandono, expulsión escolar y hogares temporales. Se sentía invisible. Juntos, se alimentaban de su resentimiento mutuo. Con el paso de los meses, sus conversaciones se volvieron más oscuras. Dejaron de hablar solo de huir. Empezaron a hablar de eliminar obstáculos. En mensajes que más tarde recuperaría la policía, Kim afirmaba que su madre merecía lo que le pasara. Lucas respondía sin dudar: «Haré cualquier cosa por ti». La noche del 13 de abril de 2016, llevaron esa promesa a la realidad. Lucas entró a la casa de Kim por una ventana, armado con un cuchillo que había traído desde su hogar de acogida. Avanzaron en silencio por las escaleras mientras el resto de la familia dormía. Lo que ocurrió después conmocionaría a todo el país. Al amanecer, Elizabeth y Katie Edwards estaban muertas. 2 generaciones de una misma familia eliminadas dentro de su propio hogar. Pero los asesinos no huyeron, no entraron en pánico. Kim y Lucas cerraron las cortinas, se bañaron juntos, vieron películas de Twilight, comieron helado y se durmieron en la misma cama, a pocos metros de los cuerpos sin vida. Durante más de 12 horas vivieron en una calma irreal, hablándose en susurros, riendo, convencidos de que por fin eran libres. Cuando una amiga de Elizabeth se preocupó por no recibir respuesta y llamó a la policía, los agentes llegaron a la casa y encontraron a los adolescentes juntos, tranquilos, casi indiferentes. Los investigadores describieron la escena como una de las más emocionalmente vacías que habían presenciado. Lucas confesó rápidamente. Dijo que lo hizo por Kim, porque ella se lo pidió. Kim no lo negó. Declaró sentirse aliviada. Su motivo era directo, frío y aterrador. Quería a su madre fuera del camino. El juicio atrajo a psicólogos, criminólogos y medios de todo el país. La fiscalía argumentó que Lucas había ejecutado los asesinatos, pero que Kim había sido la mente detrás del plan. La describieron como calculadora y emocionalmente desconectada. Lucas, como ingenuo y completamente sometido a su devoción. Durante el juicio, Kim apenas mostró emociones. Cuando se le preguntó si amaba a su madre, respondió:
Ya no. Al conocerse que habían pasado horas viendo Twilight tras los asesinatos, el silencio en la sala fue absoluto. La defensa insistió en su edad y en sus problemas psicológicos. Ambos tenían antecedentes de depresión y traumas emocionales. Alegaron que vivían atrapados en una fantasía de amor absoluto. El jurado no lo aceptó. En 2016, Kim Edwards y Lucas Markham fueron declarados culpables de doble asesinato. El juez los describió como extraordinariamente fríos y egocéntricos. Fueron condenados a cadena perpetua con un mínimo de 20 años, posteriormente reducido a 17 años y medio en apelación. Incluso después de la sentencia, seguían hablando del futuro, de escribirse cartas, de volver a estar juntos algún día. No parecían comprender la magnitud de lo que habían hecho. A día de hoy, ambos continúan encarcelados en el Reino Unido. Kim tiene 23 años, Lucas 24. Ya no mantienen contacto, pero sus nombres permanecen unidos para siempre en los titulares. No fue una historia de amor, fue una alianza oscura, y dos vidas inocentes pagaron el precio. En Albuquerque, Nuevo México, la familia Griego era conocida por su fe. Cantaban en la iglesia, ayudaban a personas sin hogar y predicaban el perdón como forma de vida. En el centro de todo estaba Nehemía Griego, de 15 años, el hijo del pastor. Sonriente, carismático, siempre con una guitarra acústica en la mano. Llevaba pulseras cristianas, citaba las escrituras y participaba activamente en el ministerio juvenil. Para su comunidad, representaba todo lo que un joven creyente debía hacer. Pero detrás de esa imagen perfecta, Nehemía llevaba una vida secreta, una marcada por la ira, el aislamiento y pensamientos que nunca compartió con quienes más confiaban en él. Con el tiempo, empezó a retraerse, dejó de reír en eventos de la iglesia, cambió su forma de vestir y pasaba horas encerrado en su habitación jugando videojuegos violentos. Su padre, Greg Griego, expastor y capellán de prisiones, estaba preocupado, pero creía que la fe reconduciría a su hijo. Lo que nadie sabía era que Nehemía pasaba las noches leyendo sobre tiroteos masivos, estudiando armas y fantaseando con convertirse en alguien recordado. A comienzos de 2013, esas fantasías dejaron de ser pensamientos abstractos. Se transformaron en un plan. La madrugada del 19 de enero, mientras su madre y sus hermanos dormían, Nehemía entró al dormitorio de sus padres con un rifle calibre .22. El ataque fue metódico. Primero disparó a su madre, Sara. Luego caminó hacia las habitaciones de sus hermanos menores, Jace, Zephaniah y Angelina, de 9, 5 y 2 años. Ninguno sobrevivió. Horas después, cuando su padre regresó a casa, Nehemía lo estaba esperando. Le disparó en la entrada. En menos de una hora, había exterminado a toda su familia. Lo más inquietante ocurrió después. Nehemía no huyó en pánico. Empacó algunas pertenencias, su guitarra, municiones y fotografías familiares. Tomó la camioneta de la familia y salió como si nada hubiera pasado. Visitó a un amigo. Luego pasó por su iglesia, sonriendo, conversando, hablando de un posible viaje misionero. Esa misma noche le confesó a un amigo que algo malo había ocurrido en casa. Nadie le creyó, hasta que la policía entró a la residencia Griego y encontró la escena. La noticia se propagó de inmediato por todo el país. El hijo del pastor había asesinado a toda su familia. La comunidad quedó devastada. Greg Griego había dedicado su vida a ayudar a reclusos y jóvenes en riesgo, convencido de que nadie estaba más allá de la redención. Ahora, su propio hijo había cometido un acto imposible de comprender. Durante el interrogatorio, la policía esperaba un colapso emocional. No lo hubo. Nehemía habló con frialdad. Dijo que llevaba años pensando en matar. Admitió que planeaba continuar el ataque en un supermercado hasta que la policía lo detuviera. Describió cada asesinato sin emoción, como si leyera un manual. Los detectives dijeron que su indiferencia era perturbadora.
psicólogos y fiscales debatieron su estado mental. Algunos lo veían como un adolescente profundamente deprimido y delirante. Otros, como un asesino consciente de cada paso. Inicialmente fue acusado como adulto y enfrentaba cadena perpetua, pero la defensa insistió en que su edad permitía rehabilitación. El juicio dividió a la comunidad. Algunos familiares hablaron incluso de perdón, afirmando que Greg lo habría querido así. Otros no podían ni mirarlo. En 2019, tras años de litigio, un juez de Nuevo México determinó que Nehemiah sería sentenciado como adulto. Recibió múltiples cadenas perpetuas cumplidas de forma concurrente, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. En 2023, la Corte Suprema Estatal confirmó la sentencia. Hoy, Nehemiah Griego cumple condena en Nuevo México. Es elegible para revisión en la década de 2040. Periodistas que lo han entrevistado describen dos versiones del mismo hombre. El preso educado que cita la Biblia y el narrador frío que relata los asesinatos con precisión quirúrgica. La iglesia donde su padre predicaba nunca volvió a ser la misma. Las paredes se reconstruyeron, la certeza, no. Para la mayoría de los adolescentes, vestir de negro, escribir poesía oscura o desafiar a la autoridad es solo una fase. Para Rod Ferrell no lo fue. Para él, no era una estética ni una rebeldía pasajera. Era una identidad, una profecía que, según creía, debía cumplirse. En 1996, el pequeño pueblo de Murray, Kentucky, era tranquilo, casi invisible para el resto del país. Los jóvenes se reunían en boleras, hablaban de música y soñaban con escapar algún día. Rod, de 16 años, destacaba de inmediato. Usaba abrigos largos, hablaba en acertijos y aseguraba ser un vampiro de 500 años llamado Besago. Muchos lo veían como un chico extraño, otros como un líder. Poco a poco, Rod empezó a atraer hacia adolescentes marginados, solitarios, jóvenes que buscaban pertenecer a algo. Así nació lo que él llamó el clan vampiro. Se reunían de noche, en cementerios o zonas apartadas, donde se cortaban las palmas de las manos, mezclaban su sangre y juraban lealtad eterna. Rod les decía que habían cruzado a otra existencia, que ya no eran humanos comunes. Detrás del ritual, no había inmortalidad. Había un adolescente profundamente perturbado, perdiendo contacto con la realidad y disfrutando del control absoluto que ejercía sobre los demás. Con el tiempo, la fantasía se volvió más ambiciosa. Rod aseguró que el clan debía abandonar Kentucky y comenzar una nueva vida en Nueva Orleans, a la que llamaba la ciudad de los condenados. Para llegar allí necesitaban dinero y un coche. La solución, según él, era liberar a una de sus seguidoras. Heather Wendorf, de 16 años, vivía en Florida y se quejaba constantemente de sus padres estrictos. Rod le prometió salvarla. Pero su idea de salvación era definitiva. El 25 de noviembre de 1996, Rod y 3 miembros del clan robaron un vehículo y condujeron casi 1,300 kilómetros hasta la casa de la familia Wendorf, en Eustis, Florida. Aquella noche, Rod entró al garaje armado con una palanca. En ese momento, la fantasía terminó. Lo que siguió fue brutalidad pura. En cuestión de minutos, Richard y Ruth Wendorf, los padres de Heather, fueron asesinados con una violencia que los investigadores describirían más tarde como descontrolada. Para Rod, no fue un crimen, fue un ritual. El paso final para convertirse en algo más allá de lo humano. Tras los asesinatos, el grupo robó el coche familiar, tarjetas de crédito y objetos de valor, y huyó. Heather declaró después que no supo que sus padres estaban muertos hasta horas más tarde. El clan se refugió en un motel en Baton Rouge, Luisiana, convencidos de que habían escapado. Usaron las tarjetas robadas para comprar comida y gasolina, dejando un rastro evidente. El 28 de noviembre, la policía rodeó el motel. El clan se entregó sin resistencia. En sus pertenencias encontraron cuadernos con pentagramas, fotografías con vestimenta oscura y descripciones detalladas de rituales de sangre.
Pero lo más inquietante no eran los objetos. Era Rod. Hablaba sin culpa, sonreía. Se jactaba de los asesinatos como si relatara un juego. Dijo que lo había hecho por Heather, a quien llamaba su princesa de la oscuridad. La historia explotó en los medios nacionales. Adolescentes jugando a vampiros y asesinando en nombre de una fantasía. En 1998, Rod Ferrell se convirtió en uno de los reclusos más jóvenes de la historia de Estados Unidos en recibir una condena a muerte. Tenía 16 años. Sus seguidores recibieron largas penas de prisión. Heather no fue acusada tras determinarse que no sabía que sus padres serían asesinados. Cuando se leyó la sentencia, Rod no mostró emoción alguna. Su madre lloró en silencio en la sala. Años después, en el 2000, su condena a muerte fue anulada y reemplazada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, debido a cambios en la legislación sobre menores. Incluso tras las rejas, Rod siguió aferrado a su mito. En entrevistas, afirmaba ser un vampiro sin cuerpo, un espíritu condenado a existir para siempre. Los psicólogos veían algo distinto. Un narcisista extremo, desesperado por control, que había construido un universo donde él era absoluto. En 2018, su caso fue revisado nuevamente. Ya rondaba los 40 años. Calmado, educado, aseguró estar arrepentido. El juez no le creyó. En 2020, se ratificó su condena. Hoy, Rod Ferrell sigue encarcelado en Florida. No era un ser inmortal. Era un adolescente que creyó su propia mentira y logró que otros la vivieran hasta el final. A simple vista, Stephen Miles era un adolescente británico común. Tenía 16 años, estudiaba política, le gustaban las películas y rara vez llamaba la atención. Vivía con su familia en Oxford, una ciudad tranquila del condado de Surrey, donde los crímenes violentos eran prácticamente inexistentes. Para profesores y vecinos, Stephen era discreto, inteligente y reservado. Nadie lo veía como una amenaza. Pero en los meses previos a enero de 2014, algo dentro de Stephen empezó a desmoronarse. Había sido diagnosticado con síndrome de Asperger y depresión. Pasaba largas horas aislado en su habitación viendo series de televisión, especialmente Dexter, la historia de un forense que lleva una doble vida como asesino. Stephen no solo veía la serie, la estudiaba, analizaba escenas, repetía diálogos y decía en broma que él estaba entrenando para ser Dexter. Con el tiempo, esas bromas dejaron de sonar inocentes. Stephen comenzó a decir que escuchaba voces. Aseguraba que pertenecían a otra identidad dentro de él, Ed. Según Stephen, Ed era frío, violento y le daba órdenes. Sus compañeros pensaron que era humor negro. Nadie imaginó que Stephen estaba perdiendo la línea entre ficción e identidad. El 23 de enero de 2014, Stephen invitó a su novia, Elizabeth Thomas, de 17 años, a su casa. Elizabeth era amable, paciente y comprensiva con los cambios de humor de Stephen. Pasaron la tarde escuchando música y hablando en su habitación. Todo parecía normal. Sin advertencia alguna, Stephen se levantó, tomó un cuchillo que había escondido previamente y la atacó por la espalda. El ataque fue rápido, preciso y letal. Cuando terminó, llamó a su hermana al cuarto. Estaba cubierto de sangre. Su expresión era completamente vacía. Con absoluta calma, le dijo: Ed me hizo hacer algo malo. La familia llamó inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegaron, Stephen no se resistió. Se disculpó y dijo: ahora tengo que ser arrestado. La escena fue descrita por los investigadores como una de las más perturbadoras que habían presenciado. No solo por la violencia, sino por la serenidad que la rodeaba. Todo parecía ensayado, como si Stephen estuviera interpretando un papel. Durante el interrogatorio, Stephen explicó que Ed había tomado el control y le había ordenado matar a Elizabeth. Dijo que esa personalidad llevaba años dentro de él, observando, esperando. Cuando se le preguntó si sentía remordimiento, respondió: siento que tenía que hacerlo.
Los psicólogos quedaron divididos. Algunos creían que Steven sufría un trastorno disociativo genuino. Otros sostenían que Ed no era más que una construcción mental, una excusa para justificar un acto largamente fantaseado. Un experto lo resumió así: Ed puede ser real o imaginario, pero Steven le dio permiso. En el juicio, la fiscalía sostuvo que Steven había escenificado el asesinato como un episodio de Dexter. Argumentaron que ocultar el arma, atacar por la espalda y mantener la calma demostraban plena conciencia. La defensa presentó su historial clínico, diagnósticos, medicación y testimonios sobre su deterioro mental. El juez no lo aceptó. Fue claro: Steven había tenido intención de matar y sabía exactamente lo que estaba haciendo. En octubre de 2014, Steven Miles fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años antes de poder optar a libertad condicional. Al escuchar la sentencia, no mostró reacción visible. Tras el veredicto, su familia emitió un comunicado expresando su devastación y pidiendo perdón a los seres queridos de Elizabeth. Su padre declaró: "No lo vimos venir, ninguno de nosotros". Hoy, Steven Miles tiene 30 años y continúa cumpliendo condena en el Reino Unido. Su primera posibilidad de revisión llegará a finales de la década de 2030. Para algunos, su caso representa una tragedia de enfermedad mental no tratada. Para otros, es algo más inquietante: un adolescente que usó una ficción televisiva para justificar convertirse en aquello que admiraba. Steven quiso ser Dexter, pero terminó siendo solo un asesino, sin guión que lo salvara. El 28 de abril de 2014 comenzó como cualquier otro lunes en el Corpus Christi Catholic College, en Leeds, Inglaterra. Los estudiantes asistían a clase, los profesores pasaban lista y el ruido habitual llenaba los pasillos. Nada hacía pensar que, en cuestión de minutos, aquel colegio se convertiría en escenario de uno de los asesinatos más impactantes jamás cometidos dentro de un aula británica. Will Cornick tenía 15 años. Era inteligente, educado y con un humor sarcástico que muchos confundían con simple rebeldía adolescente. Los profesores decían que tenía potencial, aunque carecía de motivación. No era problemático ni violento. Incluso se llevaba bien con su profesora de español, Anne Maguire, una mujer de 61 años, querida por generaciones de alumnos y a pocas semanas de jubilarse. Para Anne, Will era solo otro estudiante brillante al que había que empujar un poco más. Para Will, ella se había convertido en un objetivo. Durante los meses previos, su comportamiento empezó a inquietar a algunos compañeros. Hablaba abiertamente de odiar la escuela y de querer hacer daño a alguien. Mostró a amigos un cuchillo que llevaba en la mochila. Muchos pensaron que estaba bromeando, exagerando para llamar la atención. Nadie lo tomó en serio. Will sí lo hacía. Había pasado más de un año fantaseando con matar a Anne Maguire. Lo escribió, lo planeó, lo comentó sin ocultarlo. Decía que no le importaba ser arrestado, que quería saber cómo se sentía matar a alguien. Todo estaba decidido antes de entrar al aula ese día. Durante la clase de español, Anne se encontraba ayudando a otro alumno en la parte frontal de la sala. Will se levantó de su asiento, sacó un cuchillo con una hoja de más de 15 centímetros y la atacó por la espalda. El aula quedó paralizada. Los estudiantes gritaron y huyeron en pánico. Anne logró salir al pasillo, herida y desangrándose, mientras otros profesores intentaban socorrerla. Fue inútil. Murió poco después. Una docente que había dedicado 4 décadas a la enseñanza fue asesinada por un alumno al que había intentado ayudar. La policía llegó en minutos. Will estaba tranquilo, inexpresivo. Cuando los agentes le preguntaron por qué lo había hecho, respondió con absoluta frialdad: "Simplemente me apetecía". Dijo que llevaba más de un año planeando un asesinato desde que Anne le impuso una detención que consideró injusta. Quería experimentar cómo era matar. Los investigadores comprendieron de inmediato que no se trataba de un arrebato. En su computadora encontraron notas detalladas describiendo su fantasía.
escribió que quería matar a 2 profesores y a un estudiante, y que no le importaba pasar el resto de su vida en prisión. Los psiquiatras que lo evaluaron quedaron impactados por su falta total de empatía. Uno de ellos lo describió como extraordinariamente insensible. Durante el juicio, la fiscalía subrayó su indiferencia absoluta. Will sonreía al relatar lo ocurrido. Cuando le preguntaron si sentía arrepentimiento por la muerte de Anne Maguire, respondió: «No, ninguno». La defensa intentó explicar el crimen con inmadurez, depresión o una posible enfermedad mental no diagnosticada. Nada encajaba con la precisión y frialdad de la planificación. El juez fue contundente. El asesinato fue no provocado, brutal y motivado únicamente por odio. En noviembre de 2014, Will Cornick fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años antes de poder optar a libertad condicional. No mostró emoción al escuchar la sentencia. El país reaccionó con incredulidad. Profesores de todo el Reino Unido realizaron vigilias en memoria de Anne Maguire. Su esposo la describió como una mujer de bondad absoluta. Sus alumnos escribieron cartas recordándola como la profesora que nunca se rendía con nadie. Mientras tanto, surgieron informes sobre el comportamiento de Will en custodia. Reía, se jactaba del crimen y afirmaba que lo repetiría. Esas palabras transformaron cualquier rastro de compasión pública en indignación. A día de hoy, Will Cornick continúa en prisión. Tiene 26 años. Su primera oportunidad de revisión llegará en la década de 2030, aunque pocos expertos creen que alguna vez será considerado apto para la libertad. Anne Maguire pasó 40 años creyendo en sus estudiantes. En su último día, se enfrentó al único que demostró que estaba equivocada.